Bueno, quería hacerles una refrescada de lo que son las relaciones entre los átomos, ¿no? Lo que hoy les estaba diciendo es que nosotros tenemos en la tabla periódica gases nobles, ¿no? Que son los gases que están no tienen ningún problema, digamos. Van a estar en completo equilibrio, no les hace falta relacionarse con nadie, no, o sea, su estructura atómica es súper eficiente, no necesitan asociarse en ningún átomo para estar estable. Entonces, el argón vamos a tener que, va a tener en su primera órbita 2, que eso también es otra de las formas que podemos encontrar que es estable, que es la que tiene el helio. En el primer orbital, si tiene 2, es óptimo, digamos, pues es la cantidad de niveles de energía que puede sostener, digamos, 2 electrones, que el que va a intentar parecerse al helio va a ser el hidrógeno, que va a ser el único que va a intentar parecerse, porque es el que tiene la poca cantidad de protones y neutrones como para tener un protón. Después el resto van a intentar parecerse a otros, que son los que vienen después. A ver. Bueno, el helio, el neón y el argón son gases nobles. El resto de los átomos, que no sean el hidrógeno, van a intentar parecerse a estos, que tienen 8 electrones en su última órbita. Entonces, esto es lo que les da estabilidad. Miren el oxígeno, ¿cuántos electrones tiene en su última órbita? Contamos, ¿eh? Estos amarillitos son electrones. ¿Qué les parece? 6, profe. Tiene 6. No veo nada de acá. Y sí, ¿qué les parece? ¿Buscará recibir 2 o perder 6? ¿Qué les parece? Para estar estable. ¿Recibir 2 era? Recibir 2. ¿Qué es más fácil? Los átomos son vagos, van a tender a hacer el mínimo esfuerzo. El mínimo esfuerzo es ganar 2. Y el carbono va a tener 4 en su última órbita. Busca llegar a 8. Entonces, el carbono puede, para llegar a 8, unirse, por ejemplo, a 2 átomos de oxígeno. O unirse a un átomo de oxígeno y 2 de hidrógeno. O unirse a un átomo de hidrógeno y, por ejemplo, puede unirse a 3 átomos de hidrógeno, o a 4 átomos de hidrógeno, digo, o a 1 de carbono y 2 de hidrógeno. Entonces, vamos a ver que todas las biomoléculas van a tener una estructura dada por el carbono. Este carbono se va a relacionar con el resto, que es principalmente el hidrógeno y el oxígeno, o sea, los hidratos de carbono, los lípidos, van a estar formados por carbono, oxígeno e hidrógeno. Profe, Sí. si quiere le leo una nota que yo tengo de Dale. química. Dale. Bueno, yo había notado que la profe decía que era de gran importancia para la biología. Exactamente. El H2O y el Ujú. enlace covalente en las uniones nitrogenadas entre las 2 cadenas de ADN. Sí, ¿Está o bien? sea, sí. Todo esto son la mayoría de los enlaces que se van a dar en los seres vivos van a ser enlaces covalentes. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen estos átomos la capacidad de compartir electrones. En cambio, por ejemplo, el sodio y el cloro, que tenemos un no metal y un metal,
¿Qué pueden notar en estos átomos? En el cloro y en el sodio. El cloro, ¿cuántos electrones tiene en su última órbita? ¿7? Tiene 7. ¿Y el sodio? Estoy con el celular y apenas Está veo bien. los... No, no hay problema. Bueno, el sodio tiene 1. Entonces, el sodio va a tender a regalarle, digamos, el electrón al cloro. Este caso se llama unión iónica. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos, si el sodio le dona, digamos, ese electrón al cloro, va a quedar cargado positivamente. ¿Por qué? Porque pierde una carga negativa. En cambio, el cloro va a quedar cargado negativamente porque adquiere una carga negativa. Porque se le va la relación que tenía anteriormente, que es esta relación entre las cargas positivas que están dadas por los protones y las cargas negativas que están dadas por los electrones, que como ven acá, cada átomo va a tener determinada cantidad de protones que lo definen. Por ejemplo, el átomo de carbono va a tener 6 protones, el oxígeno 8, el neón 10, y así sucesivamente. La cantidad de protones que tenemos definen el elemento químico y además la cantidad de electrones que va a tener. El tema es que todas las uniones moleculares van a estar dadas por esta relación entre los electrones. Yeah. Entonces, este carbono va a poderse asociar a 2 oxígenos, sí, a un hidrógeno y a 2 hidrógenos y un oxígeno, y esto es lo que nos va a dar la estructura que ahora vamos a ver de las biomoléculas. Volvemos al otro. Bien. A ver, bien. Entonces, ese carbono se puede asociar con otro carbono también. Entonces van a ser lo que nos van a dar estas estructuras. A ver, vamos a saltear esto y después voy a volver así. Los carbohidratos están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Por eso ese es el nombre, hidratos de carbono, porque tenemos hidrógeno, oxígeno y carbono en su estructura química. Son compuestos orgánicos que constan de carbono, hidrógeno y oxígeno en proporción 1, 2, 1. ¿Por qué? Porque tenemos el carbono que se va a unir con 2 oxígenos perdón, 2 hidrógenos y un oxígeno en promedio, digamos. ¿Y por qué? Porque el hidrógeno, ¿se acuerdan que nos daba 2 electrones y el oxígeno 1? Entonces, para completar 8, voy a necesitar 2 hidrógenos y 2 que me presta el oxígeno. Entonces me va a dar 8 en el total. Porque tenía 4 electrones en su última órbita el carbono. Entonces, tengo 4 electrones propios del carbono. 1 de cada hidrógeno que me presta, voy a tener 6. Y 2 que me presta el oxígeno, completo la órbita. Entonces, completo quedan estables los 3. Y voy a tener por cada carbono 2 hidrógenos y un oxígeno, porque los hidrógenos van a tener la capacidad de prestar un solo electrón. Entonces voy a necesitar 2. Bueno, las células usan distintos tipos de materiales, lo pueden utilizar como material estructural o como reserva. Vamos a ver que los hidratos de carbono pueden estar formados por pequeños pedacitos o pueden formar grandes estructuras. Todas las biomoléculas, excepto los lípidos, van a estar formados por monómeros. ¿Qué es esto? Son como los bloquecitos de construcción de las biomoléculas. Son unidades más pequeñas de
lo más pequeño que puedo tener de un hidrato de carbono, lo más pequeño que puedo tener de una proteína o de un ácido nucleico. Entonces vamos a tener que, podemos tener un polímero, que es esta asociación de los monómeros, que pueden ser iguales o puede ser formada por diferentes tipos de unidades o bloquecitos de construcción. Entonces acá tenemos una representación de un monómero y acá de un polímero. No se espanten, no entren en crisis. Pues ya me imagino que están entrando en crisis. Tranquilización. Bien, entonces acá volvemos a lo que estábamos hablando de los hidratos de carbono. ¿Qué les parece que son estos? ¿Serán monómeros o serán polímeros? Los asusté. Bien. A ver, esperen un cachito, vamos más atrás. Bien. Vamos a tener los hidratos de carbono, que van a estar constituidos por monómeros. Esos monómeros son los monosacáridos. Ese es lo que se llama monosacárido. Hay diferentes tipos de monosacáridos, o sea, de esos bloquecitos de construcción de los hidratos de carbono, que son la glucosa, puede ser un monómero, tenemos la galactosa, que es otro monómero, tenemos la fructosa, que es otro monómero, y estos tres van a formar la mayoría de lo que son los hidratos de carbono. Por ejemplo, el almidón es una asociación de monómeros de glucosa, que es un monómero de los hidratos de carbono. Y acá tenemos el glucógeno, que es otro tipo de asociación que tienen las moléculas de glucosa, que esta es la forma en que se almacena en el hígado. Pero a nosotros la mayoría de las veces nos llega o de esta forma o de esta forma. Por ejemplo, te comes una papa y lo tenés de esta forma. Te comes un músculo, un bife, y te llega de esta forma. Y acá tenemos una asociación que nosotros no podemos romper, que es la de la celulosa, que está presente en la fibra, digamos, de los alimentos que consumimos. Sirven para retener el agua, es muy importante para la dieta también porque sirve para justamente conservar el agua, entonces no se deshidrata tanto el bolo fecal y permite su expulsión. ¿A dónde piensan que pueden llegar a actuar estas enzimas que degradan los alimentos? Tiren, no serán un ¿En el intestino? Sí. ¿Dónde parece? ¿En el delgado parece o grueso? En el delgado. Bueno. A ver, ¿qué les parece que hacen esas enzimas que rompen, que van a degradar la sustancia? Por ejemplo, a mí me llega una papa y un pedazo de carne, que una parte de la carne va a tener esto. ¿Qué les parece? ¿A dónde van a atacar? Yo lo que yo quiero obtener, lo que me puede ingresar a mi célula, es esto. Es esto que tenemos acá. Esto, estas estructuras. A mí me llega así, pero yo quiero uno de estos. ¿A dónde les parece que van a actuar estas enzimas digestivas? ¿Qué van a romper? Yo quiero uno de estos, por ejemplo, si fueran bloquecitos, ¿qué harían? ¿Los electrones o no? No, bueno, sí, estos están unidos por electrones, ¿no? Pero esos enlaces, ¿cómo los romperían? ¿A dónde actuarían? ¿Qué les parece?
Si yo quiero uno de estos, ¿va a actuar en algo que está dentro de esta estructura o afuera? ¿Adentro? A ver. Miren, les voy a mostrar. Yo, como enzima, vamos a tener enzimas que van a romper por acá, así, las estructuras. Estos son polímeros. Son estructuras grandes, son lo que nos llega con los alimentos. Hay algunas que rompen por fuera, otras que rompen por adentro de la molécula. Por ejemplo, las amilasas de la saliva van a actuar periféricamente, van a actuar por fuera. En cambio, las que están en el intestino van a actuar por dentro, van a empezar a cortar. Entonces, ¿qué empiezan a liberar? Empiezan a liberar los monómeros de esa sustancia. Piénsenlos como bloquecitos de construcción. Claro, van a romper la estructura y van a empezar a liberar estos que teníamos acá. Que son, estos que tenemos acá. O sea, empiezan a liberar y empezamos a tener estos. Estos son los que nos van a entrar a nuestras células. Nosotros como en el sistema digestivo lo que nosotros queremos alcanzar es la liberación de los monómeros. Lo que vamos a intentar hacer es llegar a esas estructuras básicas que pueden ser transportadas por medio de la célula. Imagínense que una célula no puede traspasar esto, no puede entrar algo así a la célula. Solamente tenemos que, lo que vamos a intentar hacer con las enzimas va a ser, ven, acá tenemos la cadena de polisacáridos, que es, por ejemplo, el almidón. Vamos a intentar romperlo en pedacitos. Primero vamos a romperlo en pedacitos como la maltosa, que es un disacárido. Vamos a tener, primero se va a formar vamos a intentar, las enzimas van a empezar a cortar. Entonces esas uniones entre las moléculas. Y entonces nos van a liberar esos monómeros que van a ser absorbidos por las células intestinales. Por ejemplo, yo acá tengo un almidón. Y en la boca parte es cortado, ¿no? Después en el estómago la acción continúa hasta que la amilasa salival es desactivada por el pH básido, o sea, en el estómago no hay degradación de los hidratos de carbono. Y después en el intestino delgado el páncreas libera estas sustancias que van a empezar a romper esos enlaces químicos y van a liberarme esos monómeros. Después vamos a tener que se siguen rompiendo hasta que encontramos los monómeros que son traspasados por las células epiteliales del intestino. Entonces, los hidratos de carbono comienzan a digerirse en la boca con la amilasa salival y luego continúa con la amilasa intestinal. Vamos a tener que también, vamos a tener enzimas que son degradadas por sustancias específicas, por ejemplo, este disacárido, que es la lactosa, que seguramente la conocen, que está en la leche, está dada por el monómero de glucosa más el de galactosa. Y para eso necesitamos la enzima lactasa, que es la que rompe el enlace ese entre la glucosa y la galactosa, y libera los monómeros. Bien, vamos a pasar y después en la clase consulta, si quieren, retomamos todo esto, así lo puedan ver. Bueno, después tenemos los aminoácidos y las proteínas. Estos aminoácidos, los aminoácidos que nosotros conocemos, van a estar dados por, van a ser los monómeros de las proteínas, que se llaman aminoácidos, porque van a estar formados por un grupo amino, que es este nitrógeno más los hidrógenos, asociado a un grupo carboxilo, que es este que está acá. Por eso se llama aminoácido.
porque esto es un grupo ácido. Y vamos a tener 20 aminoácidos en total, que son los que utiliza el ribosoma, ¿vieron? Para formar las proteínas. O sea, ustedes estuvieron viendo la formación de las proteínas. ¿Cómo se dan estas proteínas? Porque tenemos el ribosoma que va a ensamblar los aminoácidos para formar a la proteína. Entonces, ahí tenemos un ensamblamiento de los aminoácidos. ¿Qué es lo que sucede en el intestino? Se produce el proceso inverso. Tenemos la proteína y nosotros queremos los aminoácidos. Entonces empezamos a cortar. Todo esto dado por las enzimas intestinales. Bien, vamos a saltear esto un poquito más. Entonces, la acidez del estómago hace que las proteínas se desdoblen, o sea, se empieza a desnaturalizar las proteínas que estaban como englobadas y expongan estos enlaces peptídicos. Bien. O sea, cada uno de estos va a estar formado por un aminoácido. La unión entre los aminoácidos se llama enlace peptídico. Por eso el ácido que está en el estómago se llama pepsinógenos, porque van a ser los que van a romper los enlaces peptídicos. Creo que ya entraron en crisis, ¿no? Perdonen, chicos, yo quería explicarles como la base, no sé si escogí bien la forma. Si se sienten muy confundidos, lo repetimos el lunes. Profe, la verdad yo tengo mucho sueño. Ah, Estoy está tratando bien. de prestar atención. Bien, bien. Bueno, nos falta poquito. Bueno, después tenemos que la digestión de las proteínas se va a dar, bueno, acá tenemos un polipéptido que nos llega, ¿no? Que va a estar dado por la asociación de estos aminoácidos y, por ejemplo, la tripsina y la quimiotripsina van a romper y van a darnos tripéptidos o dipéptidos, o sea, tenemos 3 aminoácidos, 2 aminoácidos. Estos después son degradados por otras enzimas y nos van a dar aminoácidos libres. Y esos aminoácidos libres penetran a la célula, que esto va a estar dada por va a estar dada por la célula, va a haber un intercambio con el medio todo el tiempo. ¿Sí? Después tenemos los lípidos que van a estar dados por un glicerol y ácidos grasos que tenemos acá. Cada uno de estos, ven, esperen que no compartía. A ver, quiero agrandar esto. Bueno, ven que acá tengo un carbono asociado a hidrógenos. Bueno, acá tenemos un ácido graso, ¿no? Cada uno de estas asociaciones van a ser colas de hidratos de carbono unidos a hidrógenos. Estos son uniones simples que van a darnos las colas de ácidos grasos. Y acá tenemos el glicerol. Estos son los triglicéridos. Cada una de estas colas son un ácido graso, entonces se llaman tri por 3 glicéridos por el alcohol que es el glicerol. Bien. Bueno, la digestión de los lípidos, se da porque la bilis empieza a desarmar los agrupamientos de los glóbulos de grasa y se empiezan a separar el glicerol de los ácidos grasos. Bueno, no me voy a meter en eso. Bueno, también están los ácidos nucleicos que también son degradados. Y bueno, acá tenemos la digestión de los carbohidratos que va a hacerse en la boca, el estómago, intestino delgado, va a estar dado por
la amilasa salival, o sea, al estómago hasta que llega y entra en contacto con el pH del estómago. Después tenemos la amilasa pancreática, o sea, asa hace referencia a enzima, y la amilasa va a ser degradadora del almidón, por ejemplo. Las pepsinas van a atacar los enlaces peptídicos entre los aminoácidos. Bueno, estos son todos los que van a degradar las proteínas. Y después tenemos la digestión de los lípidos, vamos a tener la lipasa. Y después tenemos las nucleosas, que son las que degradan los ácidos nucleicos, que están más arriba, que son los que van a formar las cadenas de ADN, que obviamente vienen en los alimentos que consumimos porque están formadas por seres vivos. Bueno, acá tiene un resumen. Bueno, esto es la forma en que se absorben los monómeros. A ver. Bueno, acá tenemos cómo se ve el intestino delgado. Nosotros tenemos que el intestino delgado, para poder absorber estos nutrientes, tiene grandes cantidades de pliegues que se ven a simple vista, que nosotros en un corte anatómico los encontramos. Vamos a tener que esas prolongaciones además van a tener vellosidades, que son estas que tenemos acá. O sea, el intestino delgado es un pliegue tras un pliegue tras un pliegue. Y las propias células que están en este pliegue que tenemos acá van a tener micro repliegues. Entonces, vamos a tener una membrana epitelial plegada. Cada pliegue posee millones de estructuras digitiformes absorbentes llamadas vellosidades. Cada uno tiene un vaso linfático, que lo van a ver en el tema de la semana 5, y cada uno tiene un vaso linfático que ahí va a ser transportado los lípidos, y además vamos a tener los vasos sanguíneos que van a ser los que van a traspasar esas sustancias del intestino a la sangre, ¿no? La mayor parte de las células que se encuentran en la superficie de las vellosidades son células dentadas con extensiones membranosas llamadas microvellosidades que se proyectan hacia el lomo. O sea, acá tenemos podemos ver cómo se prolongan esos pliegues del intestino, ¿no? Hacia el interior. Eso le va a dar más superficie que si fuera un tubo liso. Y acá tenemos las microvellosidades. Cada una de estos cuadraditos son células que van a tener estas proyecciones. Entonces, van a llegar al intestino delgado estos carbohidratos, estas proteínas, en polímeros, que son agregados de monómeros. Estos se rompen en pedacitos, dado por las enzimas. Bueno, las sales biliares participan en la emulsificación de los lípidos para volverlos más susceptibles a ser degradados químicamente. Y luego tienen cada uno tiene su vía de ingreso a la célula: los hidratos de carbono, las proteínas y los lípidos. Entonces vamos a tener que las enzimas secretadas por el páncreas y por las células de la mucosa intestinal completan la digestión de los carbohidratos monosacáridos y las proteínas aminoácidos. O sea, monómero de hidrato de carbono, monosacárido, monómero de las proteínas, aminoácidos. Los monosacáridos y los aminoácidos son transportados activamente a través de la membrana plasmática de las células dentadas hacia la membrana intestinal y luego hacia el líquido que está circundando a las células epiteliales. Después tenemos que los movimientos de la pared intestinal convierten los glóbulos de grasa más la bilis en pequeñas gotas. Las enzimas pancreáticas convierten las gotas de los ácidos grasos y
los monoglicéridos. Esas micelas se forman cuando las sales biliares se combinan con los productos de digestión de las grasas. Bien, la concentración de los monoglicéridos y ácidos grasos en las micelas facilitan la difusión de las sustancias al interior de las células dentadas. Estos lípidos se difunden a través de la membrana plasmática que tienen las células. Bueno, los triglicéridos se asocian a proteínas para ser transportados en sangre. Bueno, ese es todo el proceso de digestión, digamos. Yo diría que yo ahora les paso el PowerPoint, se los dejo leer tranquilos, leen los temas de la semana 5 y el lunes, si le dan los tiempos, tenemos la clase consulta, así vienen con esas dudas o si quieren lo reveemos, vemos las necesidades que tienen. Yo no quiero que se desesperen, quizás fue mucho para hoy, capaz que lo pensé mal, capaz que me tendría que haber quedado con un poco más de lo anatómico, pero quería que entiendan qué es lo que se degradaba realmente, así que no sé, ¿ustedes cómo se sienten? Yo particularmente, profe, Sí. bueno, creo que entré tarde encima y es como cuando entras y parece que te perdiste algo siempre, constantemente. Sí. O sea, son todos temas nuevos y Sí. complejos. Yo Sí. creo que con el contenido que vamos viendo estoy al tanto, digamos, pero Sí. bueno, es una refrescada y otra como para ir entrando también en los vocabularios Claro. que muchas Sí. veces no entendemos. Y quizás les voy a pasar, o si quieren podemos ver un poquito de la parte de relaciones entre los átomos el lunes, para que entiendan esto que les estaba diciendo, porque creo que se empezaron a trabar ahí, cuando yo les expliqué cómo es que se forman estas estructuras que son las biomoléculas, que nosotros escuchamos, hidrato de carbono, proteínas, lípidos todo el tiempo, no se las van a tomar ahora, no piensen que esto se los van a tomar, sino que yo se los quería explicar para que entiendan cómo es el proceso de degradación, que entiendan qué es lo que cortan las enzimas. Porque si no entienden lo que es el hidrato de carbono en sí, no van a entender por qué cortan la enzima. Pero bueno, vamos a ver qué se puede hacer con esto. Quizás capaz también porque no Está bueno igual, alcanzaron profe. a ver tanto el tema, entonces quizás les chocó porque es todo nuevo. Claro, yo también no leí, la verdad que hoy, recién cuando termine acá de trabajar, voy a empezar a leer lo de la Sí. semana. Sí, pero no se Está bueno, angustien, digamos, lo que... traten de leerlo tranquilos. Si podemos volver a ver esa parte el lunes. Así que lean tranquilos, no se desesperen porque se van a poner mal y no es la idea. Es peor, es peor. Sí, léanlo contraproducente. tranquilos, tienen la grabación de esto que ahora la voy a hacer. Y bueno, voy a tratar de acomodarlo un poquito mejor para que lo entiendan un poquito más la parte de las biomoléculas. Así no les suena tan fuerte de repente, que les empiezo a hablar de electrones y todo eso, y quizás es como... No, pero igual está bueno, profe, porque Sí. la verdad que también nos llena de preguntas y de Sí. dudas. Yo lo que quería Entonces está es bueno también, ¿no? darles Que nos la generen base. esa chispa, Sí. digamos. Sí. Yo lo que quería es darle la base para que entiendan a dónde actúan las enzimas, por qué actúan en esos lugares y no en otros. Pero bueno, vamos a ver el chat. Fue mucha Se info, valora pero el se esfuerzo, entendió. profe. Sí. Sí, voy a subirlo los videos de esto. ¿Saben qué? Tengo un video que se van a reír, pero de biomoléculas que es bastante fácil. Una vez que vean ese video les va a parecer como, no era tan complicado. Pero bueno,
Es de los que vengo mandándole, que es el de Ameba Sisters. No sé si vieron alguno de esos. Sí, creo que los videos ayudan mucho porque son Sí. interactivos y Sí. te ayudan a Bueno, comprender y yo son más ahora fáciles. voy a hacer esto. Voy a mandar, no voy a mandar ahora la grabación porque tarda un tiempo en procesarse en la computadora. Pero les puedo mandar el PowerPoint. No se van a poner ahora seguro, pero ya se quedan tranquilos, que les mando el PowerPoint y uno de estos videos así lo ven y bajan un poco la ansiedad. Pero no se asusten, porque no los voy a dejar solos con esto. Aparte, piensen, tenemos la clase consulta del lunes, que la voy a grabar. Y aparte tenemos también la semana de repaso. Así que dense tiempo también a procesar todo esto. Y tiempo a mí también para ver si lo puedo encarar de una forma más sencilla. Para que les sea de utilidad. Sí, igual creo que con las actividades que fuimos haciendo durante la semana nos fueron, por lo menos a mí, ayudando a ensamblar todo lo que estuvimos viendo, digamos. Bien, Eh, bien. pero Bueno, bueno, ahora arrancamos para otra semana, ¿no? sí. No, pero tranquilo. No se desesperen. Se valora el esfuerzo, profe. Es una Gracias. genia. Ah, Sí, más total, total. no, porque yo me entusiasmo y